proyecciones para ir aclarando algunos puntos para que sea un poco más fácil y más dinámico también, ¿sí? Entonces ahí ustedes lo van a ir. Entonces vamos a empezar otra unidad que es correspondiente a inflamación y reparación de tejidos. Las últimas 3 clases de esta unidad corresponden a todo lo que es procesos inflamatorios y enfermedades infecciosas. Entonces eso es lo que vamos a ver en estas 3 clases que vienen. Hoy vamos a enfocarnos en inflamación y reparación de tejidos, que es algo bastante práctico, muy fácil, pero que necesitamos de conocer cómo es que se da este proceso para poder entender también, por ejemplo, la reparación de las heridas, para cómo se dan estas reparaciones y demás. Cuando nosotros... ¿Está? Ahí justo tapa nomás porque se dobla mi cuello. Cuando hablamos de inflamación, nos estamos refiriendo a una serie de respuestas, las cuales son fisiológicas o patológicas y se desencadenan como una respuesta a una lesión, ¿sí? Siempre tiene un factor desencadenante y la finalidad de la inflamación es eliminar ese agente que está generando daño, ¿sí? Para poder cumplir eso, para poder eliminar a ese agente que está causando una lesión tisular, vamos a ver que en la inflamación participa un montón de células. Cada una de ellas tiene otra vez la capacidad de ir liberando sustancias, las cuales van a dar lugar a las manifestaciones clínicas de un proceso inflamatorio, hasta que el tejido sane. Entonces, empezamos definiendo la inflamación. Es una reacción de los tejidos vascularizados ante una lesión. Yo necesito de un factor desencadenante para que se produzca esta reacción inflamatoria, sí o sí. Y una característica muy importante que de hecho lo diferencia es que la inflamación está caracterizada por la presencia de mediadores inflamatorios, que son a la larga los que van a dar las reacciones o las manifestaciones clínicas. Acá entrarían, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, prostaglandinas, todas ellas entrarían aquí como mediadores inflamatorios. Para nombrar los procesos inflamatorios utilizamos este sufijo asociado al órgano o sistema afectado. Por ejemplo, la inflamación de la faringe es faringitis. La inflamación del apéndice es apendicitis. Al órgano le agrego al lado este sufijo para hacer alusión de que ese órgano o ese tejido se encuentra inflamado. Al momento que hablamos de inflamación, a mi mente debe de venir esta imagen, ¿sí? Los que son llamados signos cardinales de la inflamación, que ya fue descrito hace muchísimo tiempo. Al principio eran solamente 4 componentes que formaba la llamada tetrada de Celsius, ¿sí? Donde teníamos el calor, el rubor, el tumor o tumefacción y el dolor formando parte de un proceso inflamatorio. Más adelante, el doctor, un griego llamado Galeno, le agregó este quinto componente, que es la pérdida de la función del órgano o tejido afectado, secundario a estos procesos o a estas manifestaciones clínicas. Aparte de esto, que habitualmente es local, donde se está produciendo la inflamación, también tenemos manifestaciones que son sistémicas,
¿sí? Ahí entra, por ejemplo, la fiebre, la pérdida del apetito, el cansancio que le acompaña a los procesos inflamatorios, tanto la fiebre, la pérdida del apetito, el cansancio, a veces náuseas y vómitos, ellos en conjunto reciben el nombre de reacción de fase aguda, ¿sí? Que son indicadores de que este proceso inflamatorio es algo agudo. Siempre el grado de respuesta va a depender del tipo de lesión. A mayor lesión, generalmente mayor proceso inflamatorio, ¿sí? Para poder hablar entonces de inflamación, lo vamos a dividir en una inflamación aguda, que es la que, como su nombre me dice, ocurre en un corto tiempo. Generalmente la duración es de minutos, a veces días, pero pocos días. Y la inflamación crónica, que es aquella que ya tiene una duración de meses a años, ¿sí? Que también vamos a tener algunas patologías que entren en este grupo. Es muy importante que nosotros, ahora vamos a ver, pero tenemos que diferenciar qué células están formando parte de la inflamación aguda, qué tipo de células, qué tipo de sustancias y qué tipo de células y sustancias componen la inflamación crónica, para poder establecer las diferencias principales entre entre estos dos tipos de inflamación. Empezamos entonces por la inflamación aguda. Como dijimos, es una respuesta temprana, respuesta protectora y temprana de los tejidos locales y de sus vasos sanguíneos a la lesión. Este inicio de la inflamación aguda es muy importante para poder mantener la homeostasis de los tejidos, ¿sí? Al momento que ocurre la agresión o la lesión, ella ya comienza a manifestarse, ya comienzan a aparecer las primeras células de la inflamación aguda, tratando de revertir esa situación de daño, ¿sí? Se encuentra destinada a eliminar el agente perjudicial y limitar la extensión del daño al tejido, para que eso quede localmente solo ahí y no se disemine en los otros, a través de la sangre, a los otros tejidos. Básicamente eso es lo que va a estar tratando de hacer. ¿Quién genera una inflamación aguda? Cualquier infección, ¿sí? Sea viral, sea bacteriana, algún proceso de repente como algún traumatismo, algún corte, ¿sí? Ellos son los principales causantes de una inflamación aguda. Bueno, cuando hablamos de inflamación aguda, tengo que dividirlo otra vez en dos etapas, ¿sí? Tengo una primera etapa que se llama etapa vascular, donde básicamente hay un cambio en el flujo sanguíneo, generalmente aumenta el flujo sanguíneo en la zona de la lesión, y la etapa celular, donde ya hay una migración de células, sobre todo leucocitos, ¿sí? En esa zona del tejido lesionado, ambos parte de nuestro proceso inflamatorio agudo. Si se fijan en el dibujito, son varias las células que van a participar de forma activa en el proceso inflamatorio, en este caso una inflamación aguda. Participan las células endoteliales del vaso sanguíneo de ese tejido lesionado, participan todas las células de la sangre que están circulando, solamente que cada una tiene su tiempo, ¿sí? Y fíjense que participan los componentes del tejido conjuntivo circulante. Cuando hablamos de componentes de tejido conjuntivo, nos referimos a sus células, células cebadas, fibroblastos o macrófagos, y a los componentes de su matriz extracelular, por sobre todo los componentes de fibras, tanto fibras colágenas como fibras elásticas, ¿sí? Entonces, cada una de estas estructuras, desde la célula endotelial
hasta los componentes del tejido conjuntivo circundante van a estar participando y trabajando en el proceso inflamatorio. Bueno, nosotros sabemos que las células endoteliales son en realidad un epitelio simple plano. Está formado por células aplanadas o ausadas que van a formar una sola capa que van a revestir la totalidad de los vasos sanguíneos, descansando sobre una membrana basal. En contacto con la luz tenemos a la sangre, generalmente en la luz, y por la parte basal está el tejido conjuntivo que forma su membrana basal. Nosotros sabemos que esta misma célula endotelial tiene sus propiedades para regular el flujo sanguíneo y el calibre del vaso. Si se acuerdan, creo que esto se veía en histología, las células endoteliales tienen la capacidad de liberar sustancias que son vasoconstrictoras y que son vasodilatadoras. De esa manera, ellas tienen la capacidad de regular el flujo sanguíneo, ¿sí? Disminuyendo el flujo por medio de una vasoconstricción o aumentando el flujo por medio de una vasodilatación. Otra función muy importante de la célula endotelial es que tiene la capacidad de liberar sustancias que son antiagregantes, ¿sí? Para evitar que todos los elementos formes de la sangre se tranquen, ¿sí? Para permitir que vayan fluyendo libremente en la sangre. O sea, es muy, muy importante sobre todo en regular el flujo de la sangre. Forma una barrera, tiene una permeabilidad selectiva entre la propia sangre que está circulando y los tejidos circundantes, o sea, todo el tejido que está alrededor. Actores claves en la respuesta inflamatoria, vamos a ver enseguida, ellos van a tener la capacidad de liberar unas sustancias, adelante, de liberar unas sustancias que van a atraer a los leucocitos al sitio de la lesión y permitir también su adhesión a la pared vascular. O sea, tiene una participación bastante activa en el proceso inflamatorio. Participan en la en la reparación del tejido que acompaña al proceso inflamatorio. ¿Cómo mi célula endotelial participa en la reparación del tejido? Y porque ella produce factores de crecimiento. Factores de crecimiento que estimulan a las otras células para ir rellenando si es que existe una lesión. O sea, tiene una participación demasiado clave, tanto en el proceso inflamatorio como en el proceso de reparación tisular. Otra célula o elemento forme, en realidad, que también participa de forma activa en este proceso inflamatorio son las plaquetas o trombocitos. Las plaquetas, que sabemos, en realidad no son elementos celulares como tal, sino más bien fragmentos de estas células grandes llamadas megacariocitos. Sin embargo, por más de que no sean células como tal, forman parte de los elementos formes de la sangre y tienen un papel primordial en la hemostasia, en tratar de mantener también la hemostasia primaria, ¿verdad? De forma activa mediante liberación de algunas sustancias. También la propia plaqueta puede liberar algunos mediadores inflamatorios. ¿Y qué hacen los mediadores inflamatorios liberados por la plaqueta? Generalmente aumentan la permeabilidad vascular, ¿sí? Y al aumentar la permeabilidad vascular va a ser más fácil la migración de las células sanguíneas hacia el tejido donde hay o donde ocurre la lesión, ¿sí? Entonces también participa de forma activa en el proceso inflamatorio. Otras células que van a trabajar de forma activa en este proceso son los neutrófilos, que los tenemos por aquí, y los monocitos, que los tenemos por aquí. Ambos son partes del grupo de los glóbulos blancos o leucocitos
El primero es un granulocito y el segundo es un agranulocito. Esta clasificación era una clasificación histológica que dependía de la cantidad de gránulos primarios presentes en el citoplasma de la célula. ¿Se acuerdan de eso? Y el neutrófilo tenía la característica de que su núcleo era un núcleo fragmentado, segmentado, que podía tener varios lóbulos, no me acuerdo más la cantidad exacta, pero cada lóbulo tenía una unión otra vez con el siguiente lóbulo por medio de esta pequeña conexioncita. Esto le daba la característica del nombre de polimorfo nuclear, ¿verdad? En cambio, el monocito, que tenía el núcleo ya más en forma de riñón, era un núcleo bien grande, ¿sí? Y no tenía gránulos evidentes en su citoplasma. Era un poquito más, no se veían bien los gránulos que formaban parte de este citoplasma, por eso se llamaban agranulocitos. Nuestro neutrófilo, como dice acá, es el fagocito primario y es uno de los primeros que va a llegar, las primeras células que va a llegar a la lesión. Fíjense, 90 minutos posteriores a la lesión, ellos ya van a estar presentes en el tejido donde está ocurriendo la agresión o el daño. El aumento de los neutrófilos en la sangre en un paciente que está con un cuadro inflamatorio hace alusión a que el proceso es debido a bacterias, ¿sí? Siempre el aumento de neutrófilos va a favor de infecciones bacterianas y ese aumento de neutrófilos recibe el nombre de neutrofilia, ¿sí? Y el aumento de los glóbulos blancos en sí son los llamados leucocitos, ¿está bien? Eso también lo vamos a ver cuando hablamos de un proceso inflamatorio. Debemos de pedir un laboratorio, ver si tenemos un aumento de glóbulos blancos y cuáles son los glóbulos blancos que predominan. Bueno, otra cosita que también se ve mucho en la inflamación aguda, por sobre todo cuando es etiología bacteriana, los neutrófilos inmaduros, ¿sí? Que son llamados neutrófilos en banda, ¿sí? A veces vemos, se hace un frotis para ver la morfología de las células y se ven glóbulos blancos, neutrófilos en banda, todavía inmaduros, todavía no llegan a este formato y eso me habla de que hay probablemente una reacción a una lesión probablemente de etiología bacteriana y no le está dando tiempo a la médula de madurar sus neutrófilos y ya los libera de forma inmadura a la circulación. Los monocitos, por su parte, que son los macrófagos, una vez que abandonan la sangre, cuando entran en el tejido, sea el tejido que fuere, pasa a ser ya un macrófago, ¿sí? Es el segundo en llegar en una reacción inflamatoria. O sea, va a llegar después de los neutrófilos. Y su función principal, como cualquier otro macrófago, es fagocitar, ¿sí? Aparte, también tiene la posibilidad de liberar algunas sustancias inflamatorias en general que los vamos a ir viendo enseguida. Otras células que también participan en todo este proceso, también parte de los leucocitos, los eosinófilos, los basófilos y las células cebadas que ya son parte o son células que forman parte del tejido conjuntivo. Los tres comparten características por el hecho de que los tres tienen gránulos en su citoplasma, ¿sí? En el caso de los eosinófilos, si se acuerdan, tenía una preferencia, ¿verdad? Por lo que sería la eosina, los gránulos, por eso ya tenía ese nombre también, y se veía de un color un poquito más rojizo en la lámina de laboratorio. Generalmente los gránulos que vamos a tener acá, que conforman a nuestro eosinófilo, tienen una proteína que es tóxica para los helmintos, ¿sí? Entonces, habitualmente, él va a estar aumentado en procesos infecciosos de etiologías parasitarias, ¿sí?
y en algunas otras situaciones como lo que serían las reacciones alérgicas y reacciones de hipersensibilidad. Por su parte, lo que serían los basófilos también son granulocitos, solamente que en este caso mis gránulos tienen una afinidad con la hematoxilina, dándole este color ya característico, ¿sí? Los basófilos también van a tener la propiedad de estar aumentada en reacciones alérgicas, ¿sí? Todas las reacciones mediadas por la inmunoglobulina E. Desencadena la liberación de histamina y agentes vasoactivos. Todo esto se ve en los procesos alérgicos. Las células cebadas derivan de la misma célula de la cual se origina el basófilo, solamente que ella recién se desarrolla una vez que entra en el tejido, ¿sí? Eso es lo diferente con el basófilo. El basófilo ya en la sangre está maduro, ¿sí? Y ya activo. Sin embargo, la célula cebada recién en un tejido estable va a ser capaz de liberar histamina, interleucina, ¿sí? Y otros mediadores inflamatorios también. Bueno, fíjense lo que sucede y esto va a explicar el por qué se producen las manifestaciones clínicas en la inflamación aguda. Dijimos que la inflamación aguda se divide en dos etapas. Tenemos la etapa vascular y tenemos la etapa celular. En la etapa vascular, los cambios ocurren a nivel de la microcirculación, arteriolas, capilares, vénulas. ¿Y qué es lo que sucede? En un primer momento tengo una vasodilatación de la arteriola, ¿sí? La arteriola próximo a la lesión vasodilata, ¿sí? Al tener yo una vasodilatación aquí, aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esta vasodilatación se extiende por los capilares, haciendo que todos estos capilares también tengan un aumento del flujo sanguíneo. Y esto lleva a una especie de congestión. ¿Por qué? Y porque aumentó muchísimo acá el flujo sanguíneo debido a una vasodilatación. ¿Qué pasa después? Se congestiona, la sangre se acumula en esa zona y ese acúmulo de glóbulos rojos en esa región genera el enrojecimiento característico del proceso inflamatorio. Yo miro y está rojo, ¿sí? Hiperemia, exactamente. ¿Por qué? Porque aumentó la cantidad de glóbulos rojos en esa zona. ¿Qué pasa después? Ya tengo una zona que está roja y otra cosa, el aumento del flujo sanguíneo aumenta la temperatura también. Entonces, está rojo, está caliente, ¿sí? Lo siguiente es que estos capilares, en respuesta a la vasodilatación, está full liberando su óxido nítrico para vasodilatar, también se está liberando histamina. Toda esta vasodilatación lo que va a hacer es un aumento de la permeabilidad del capilar. Se separan los capilares que están dilatados y ¿qué va a pasar? Comienza a salir el líquido del plasma hacia afuera. Pasa a ocupar ahora el espacio intersticial. ¿Quién sale con el líquido? Salen las proteínas, la albúmina, por ejemplo. Y al salir las proteínas acá afuera, disminuye la presión oncótica acá adentro, ¿sí? Y toda la presión oncótica acá afuera se encuentra aumentada. Entonces, ¿qué pasa? Se perpetúa la salida del líquido. Sale más líquido otra vez, aumentando el tamaño de este tejido, generando la tumefacción característica de la zona inflamatoria. Y como mi tejido corporal no está listo para esa cantidad de líquido, el líquido no tiene que estar en el tejido intersticial, esto genera dolor, generalmente por compresión de nervios que están ahí en el tejido intersticial.
Y de esa manera tenemos la fisiopatología de los 4 signos cardinales del proceso inflamatorio agudo. Posteriormente, cuando esto se perpetúa, ya tenemos el último componente, que es la pérdida de la función del tejido. ¿Por qué suele darse la pérdida de la función? Habitualmente por dolor y por edema, ¿sí? Que limita el movimiento del tejido y su funcionalidad. Todo esto, más a la larga, genera una éstasis, la sangre deja de circular con la finalidad de limitar el daño a esa zona, ¿sí? Tratan de contener el proceso inflamatorio en el punto donde está ocurriendo la lesión. Bueno, como les dije al principio, todo va a depender de la magnitud del daño, de qué tanta sea la lesión, para que la respuesta también sea corta o sea larga, sea pequeña o sea sistémica. Podemos tener 3 patrones de respuesta. La respuesta inmediata suele ser transitoria, que es cuando se produce la lesión misma, ¿sí? En lesiones pequeñas es de rápida y de corta duración, afecta a las vénulas y son reversibles. Cuando los daños son pequeños, pequeños pinchazos, pequeñas lesioncitas que tenemos cotidianamente, ¿verdad? Genera una respuesta inflamatoria, pero la respuesta inflamatoria es transitoria y contenida. No hace una repercusión a nivel de los otros tejidos. La respuesta sostenida inmediata se da en lesiones un poco mayores. Son las que persisten varios días y es lo que acabamos de ver. Afecta arteriolas, capilares y vénulas. Esto sí es cuando yo ya tengo un daño importante que llegó a afectar al endotelio de los vasos, ¿sí? Entonces ya tengo una lesión vascular también de base y la lesión es mucho mayor que esta respuesta, pero también está localizada al sitio de la lesión. Por último, la respuesta hemodinámica tardía, lo cual se suele ver en situaciones específicas como lesiones por radiación o las quemaduras solares. Acá generalmente el daño es directo a los capilares, a las vénulas, y se produce un aumento de su permeabilidad, ¿sí? No se sabe un mecanismo fisiopatológico exacto por el cual esto va a generar esta repercusión hemodinámica tardía, pero sí se sabe que tenemos un aumento de la permeabilidad de los vasos secundario a estas lesiones. Luego tenemos a la etapa celular. Ya se produjo la reacción inflamatoria local, se generaron las primeras manifestaciones de la inflamación aguda. Ahora tenemos que ver que esa zona inflamada tenga la provisión de leucocitos adecuado para que pueda combatirse esa inflamación y eliminarse el tejido que está siendo dañado. La secuencia de acontecimientos va a ser la siguiente: marginación y adhesión leucocitaria al endotelio. El leucocito que está circulando en la sangre, lo vamos a ver enseguida en una imagen, pero disminuye su circulación, hace una circulación un poquito más lenta con la finalidad de unirse a la pared del leucocito. ¿Para qué? Para salir del vaso. Se adhiere a la pared del vaso con la finalidad de filtrarse entre los espacios que existen en la célula endotelial, con la finalidad de salir del tejido, del vaso hacia el tejido, ¿sí? Gracias a algunas sustancias que son las que le atraen, ¿sí? Sustancias liberadas generalmente en el proceso inflamatorio que atraen a los leucocitos por fuera del vaso. Posteriormente sufren de activación y van a comenzar la fagocitosis de la partícula o de la lesión que esté generando el proceso inflamatorio. Y fíjense, tenemos acá un esquemita, tenemos un vaso sanguíneo, células endoteliales, las células de la sangre, ¿sí?
tenemos a los leucocitos. Como dijimos, ellos fluyen normalmente a lo largo de la sangre, pero cuando hay un proceso inflamatorio, la circulación en sí se ve un poquito más, en cuanto a velocidad, está un poco más reducida. Disminuye la velocidad del flujo de los leucocitos con la finalidad de adherirse al endotelio. Vienen un poquito más lento y tratan de pegarse a la célula endotelial. Se desplazan solamente por la periferia. Por eso se llama esta primera fase marginación, porque está la sangre circulando en el medio y los leucocitos, gracias a quimioatrayentes, su circulación lo hacen más hacia la periferia, cerca de la célula endotelial. Luego comienzan a liberarse algunas citocinas por parte de nuestra célula endotelial, sobre todo las selectinas, que lo que hacen es detener, fíjense acá, le detiene al leucocito, ¿sí? Hace que el leucocito se pegue por la célula endotelial hasta que finalmente se exprese las integrinas. Y este receptor, estas integrinas, se unen a los hidratos de carbono que están en la superficie del leucocito y se pega el leucocito a la célula endotelial, ¿sí? Lo cual va a favorecer la siguiente fase, que es la salida del leucocito a través de los espacios generados en las células endoteliales, que es lo que llamamos quimiotaxis. Entonces, primera parte, migración. ¿Qué es lo que es la migración? El leucocito se pega hacia los vasos, circula por la periferia, ¿sí? La segunda es la adhesión, que en este dibujo no está, pero la segunda es la adhesión, donde se da esta unión firme del leucocito con la célula endotelial. Y la tercera es la quimiotaxis, donde acá afuera se está liberando sustancias que aumenta la permeabilidad de los vasos. El leucocito aprovecha ese aumento de la permeabilidad, emite pseudópodos para poder salir a través de esos espacios, siguiendo sustancias quimioatrayentes y salir totalmente por fuera del tejido lesionado, ¿sí? Ahí ya tenemos la tercera fase, que es la quimiotaxis. Y ahí va a tomar contacto con el agente causal y va a comenzar a activarse para dar lugar a la fagocitosis, que es la siguiente etapa. El leucocito, una vez por fuera del vaso, ya una vez dentro del tejido, generalmente tanto los monocitos como los neutrófilos van a tener una posibilidad de fagocitar. Básicamente lo que ocurre es el reconocimiento y la adhesión a sus receptores, ¿verdad? De unas sustancias que marcan a esta bacteria. Esto se llamaba opsonización, ¿sí? Que es como marcar al germen para que pueda ser fácilmente reconocido por las células de las defensas, en este caso por los fagocitos. Nuestro fagocito le reconoce a este germen marcado u opsonizado, se une a su receptor y lo que hace en este caso, mi fagocito, es emitir estos pseudópodos y englobar a la sustancia agresora, la sustancia externa, dentro de una vacuola, ¿sí? Acá se va a liberar algunos lisosomas que lo que va a hacer es eliminar esta sustancia agresora, ¿sí? Y digerir totalmente a esta partícula hasta que se genere una eliminación intracelular, ¿sí? Entonces ahí eliminaríamos a todos los gérmenes que están generando un proceso inflamatorio.
Eso sería en la etapa celular entonces. Todas las manifestaciones clínicas, como dijimos al principio, derivan de estos mediadores químicos que reciben el nombre de mediadores inflamatorios. Tenemos un montón de mediadores inflamatorios, que tanto que no vamos a saber el nombre de todos, pero hay mediadores puntuales que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Fíjense que vamos a tener que algunos mediadores derivan del plasma y otras se sintetizan en el hígado, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, entre las que se sintetizan en el hígado, vamos a tener las proteínas o reactantes de fase aguda, que son los que van a generar la fiebre, el malestar general, el dolor, las náuseas, todos los síntomas que acompañan a el proceso inflamatorio agudo. Vamos a tener que participa lo que sería el sistema de coagulación y las proteínas del complemento, todas ellas sintetizadas a nivel del hígado. Dentro de los mediadores que son derivados de la propia célula serían las sustancias producidas por las células, por cada uno de esos granulocitos que acabamos de ver. Y tenemos los que ya están formados, que son los que vienen ya dentro de la célula, y los que se sintetizan dependiendo del proceso inflamatorio. Ya los que vienen propiamente de la célula y depende de cuál sea la célula. Si es la célula cebada, su mediador es la histamina, las plaquetas tienen o liberan serotoninas y los neutrófilos tienen las enzimas fagocíticas encargadas de eliminar el microorganismo o el agente causal. Lo más importante que debemos de recordar que se libera durante el proceso inflamatorio por parte de los distintos leucocitos son las prostaglandinas y los leucotrienos. Los dos son, ¿cómo se puede decir? Son las estrellas de los procesos inflamatorios porque generan un montón de cambios a nivel celular que nosotros debemos de recordar, ¿sí? Por ejemplo, ellos son uno de los que van a generar el aumento de la permeabilidad de vasos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ellos son muy importantes durante un proceso inflamatorio. Luego tenemos las citocinas, algunos radicales liberados por los propios leucocitos, un montón de sustancias que van a actuar como mediadores inflamatorios también. Casi todos son de vida media corta, termina el proceso inflamatorio y generalmente disminuye otra vez su concentración. Bueno, acá tenemos algunas de las sustancias liberadas por el ácido araquidónico, ¿sí? Generalmente esta familia de mediadores inflamatorios que utilizan al ácido araquidónico como base son los que acabamos de ver, los leucotrienos y la prostaglandina por sobre todo. La prostaglandina es un potenciador de las acciones de las otras sustancias inflamatorias por sobre todo de la histamina. Y fíjense, genera vasodilatación, aumentando la permeabilidad vascular, inhibe las funciones de las células inflamatorias, tratando de disminuir o de controlar el proceso inflamatorio de forma local. El leucotrieno, por ejemplo, ella lo que hace es complementar su acción. Si se fijan, tiene funciones bastante parecidas la una a la otra, ¿sí? Por lo tanto, lo que ellos hacen es trabajar juntos y fortalecerse la una a la otra. Ambas liberadas en procesos de inflamación aguda. Bueno, lo que serían las citocinas como tal van a ser producidas por los macrófagos en su mayoría. El macrófago recibe, por decirlo así, instrucciones de los linfocitos por medio de de una sustancia, no me acuerdo ahora su nombre, interferón gamma, ¿sí? Que le estimula, le activa para que él pueda producir el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1.
Y ellas dos son las que van a generar, por ejemplo, las respuestas de fase aguda. La fiebre, anorexia, hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca y la liberación de los corticosteroides. Por ejemplo, también van a favorecer la agregación de los neutrófilos, ¿sí? Y la liberación de sustancias que favorecen aún más la adhesión de los leucocitos para que pueda fluir esa etapa celular que acabamos de ver, ¿sí? Entonces es muy necesaria la activación del macrófago con el estímulo adecuado para que se produzcan las distintas manifestaciones que acabamos de observar. Bueno, también la respuesta inflamatoria puede dar lugar a la producción de exudados, o sea, la salida de líquido, ¿sí? Que varía en cuanto a contenido, presencia o ausencia de células. Los exudados que podemos tener que acompañan a los procesos inflamatorios pueden ser serosos, sanguinolentos, serosanguinolentos o purulentos. Todo va a depender de cuál sea la lesión o cuál sea el que desencadena el mecanismo inflamatorio. Si es bacteria, por ejemplo, y la mayor parte de las veces es purulento, ¿sí? ¿Por qué se produce la pus? Por la destrucción de las bacterias, ¿sí? Y se genera un caldo, como si fuese un caldo de bacterias, ¿sí? Y eso es esta secreción purulenta. Cuando no hay, por ejemplo, una infección como tal, pero hubo un golpe, qué sé yo, justo se dobló su tobillo, ¿sí? Se produjo una respuesta inflamatoria, pero ahí no hay bacterias, hubo una lesión externa, ahí puede haber, por ejemplo, exudado seroso, ¿sí? Donde es el propio líquido de nuestro cuerpo que está saliendo hacia los tejidos intersticiales. Ya cuando hay afectación de vasos, el líquido puede ser sanguinolento puramente o bien mezclado estos dos, seroso con un poquito de sangre dentro de sus componentes. Eso se puede ver también en algunos traumatismos, sobre todo en los cuadros como accidentes, por ejemplo, donde ya se lesiona vasos, ya hay infiltración de eritrocitos, entonces ya se tiñe nuestra secreción. Bueno, acá nada más les está mostrando los pasos para la formación de un absceso, ¿sí? El absceso es una zona de inflamación localizada. Si se fijan, acá tengo un agente causal, que es un pedacito de madera, una astilla. Esta astilla se introdujo en la piel, ¿sí? Y generó daños a nivel de los vasos y de la piel misma. Entonces, ¿qué pasó? Primeramente ocurrió todos los cambios que vimos en el proceso inflamatorio agudo, ¿sí? La etapa vascular, empezó acá la congestión, ¿sí? La congestión vascular a nivel de los vasos, a este nivel se generó el enrojecimiento, el aumento de temperatura local, la tumefacción y el dolor generado en esa primera etapa. Ahora, cuando vienen las células, comienzan a actuar, generalmente los neutrófilos, comienzan a fagocitar a las bacterias que están formando parte de esta astilla. Y esa acción de fagocitar hace que los detritos o los fragmentos de esa bacteria se queden acá formando pus, secreción purulenta. Solamente que alrededor de esta secreción purulenta, las propias células inflamatorias generan una pared, un tejido. ¿De dónde viene este tejido? Y generalmente de los fibroblastos que están acá, ¿sí? Que están rodeando acá el tejido. Forma una pared fibrosa tratando de contener la inflamación en esta zona. Y esta inflamación localizada con una secreción que la mayor parte de las veces es purulenta, es lo que llamamos absceso, ¿sí? El absceso
nosotros necesitamos sí o sí hacer un corte para poder curarle al absceso. ¿Por qué? Porque generalmente esta pared fibrosa no permite que el antibiótico llegue acá. ¿Sí? Entonces viene el antibiótico y acá se tranca. No puede llegar al absceso. Nunca se va a curar el absceso si yo no hago un corte y no dreno, no saco esta astilla, no saco esta pus. Una vez que esto se saque, ahí sí le puedes dar todo el antibiótico que se va a cerrar y que va a mejorar. ¿Sí? Bueno, eso entonces para lo que corresponde a la inflamación aguda. La inflamación crónica, que ya dijimos, es de mayor duración. Pueden ser semanas, meses, años en algunas ocasiones, ¿sí? Puede desarrollarse como consecuencia de un proceso inflamatorio agudo recurrente. Es decir, constantemente ese tejido está sometido a algún tipo de agresión que genera una respuesta inflamatoria aguda y pasa. Genera otra vez y pasa, ¿sí? De forma recurrente. Se caracteriza por infiltración de células mononucleares y linfocitos. Ahí cambia con respecto a mi inflamación aguda, donde yo tenía neutrófilos, ¿sí? Acá llegan linfocitos y células mononucleares durante el proceso de inflamación, pero participa de forma activa los fibroblastos, ¿sí? ¿Por qué los fibroblastos? Porque van a tratar ellos de cicatrizar, de generar un tejido nuevo donde se está produciendo el daño. Tratan de frenar el proceso inflamatorio produciendo un tejido nuevo. Son causados por infecciones persistentes, cuerpo extraño que no son removidos, ¿sí? Materiales quirúrgicos a veces que se quedan en alguna parte de nuestro tejido, virus, ¿sí? Algunas bacterias, y dentro de las bacterias los más comunes que van a generar la inflamación crónica son el bacilo de Koch, que causa la tuberculosis, y el treponema, que causa sífilis, ¿sí? Ellos son los más frecuentemente asociados con la inflamación crónica. Hay un tipo de inflamación crónica que es llamada inflamación crónica inespecífica, que conlleva a un acúmulo de macrófagos y linfocitos en el sitio de la lesión, ¿sí? Generalmente ellos se acumulan en esa zona donde está lesionado y lleva a la formación de una cicatriz en la zona. Por ese acúmulo persistente de células, vienen los fibroblastos, cicatrizan el tejido que está sufriendo ese proceso inflamatorio y va a dar lugar a una pérdida de la función de esa parte del tejido, donde